Es la ola de la historia. La Edad Media en España. Parte 2. Al-Ándalus. Bien, pues revisemos lo que sabemos. En el siglo V, en el año 476, cae el Imperio Romano y los visigodos toman la península. Lucharon contra otras tribus germanas y del norte de Europa durante aproximadamente un siglo, pero como el que la sigue la consigue, al comienzo del siglo VI consiguieron unificar la península bajo el mandato del rey Alarico II. En el siglo VII los visigodos siguen gobernando y así siguió siendo hasta principios del siglo VIII. A este periodo se le conoce como Reino Visigodo original. Recordad que esta época se instauró el sistema feudal y fue muy prolífica la escritura. Con el comienzo del siglo VIII empiezan los cambios. En el año 711 los musulmanes empiezan a conquistar la península. Y digo empiezan porque estas cosas suelen llevar algo de tiempo. El comienzo de las conquistas lo suele marcar una batalla, en este caso la batalla de Guadalete. Los musulmanes estuvieron en la península durante un largo periodo, del siglo VIII al siglo XV, o lo que es lo mismo, del año 711 al año 1492. Qué casualidad, ¿no? El año 1492 es justo cuando termina la Edad Media. ¡Qué cosas! Como puedes imaginar, estando aquí tanto tiempo hicieron muchas cosas y dejaron un gran legado. Pero vamos por partes. ¿Qué era Al-Ándalus? Al-Ándalus fue el nombre que le dieron los musulmanes a la península durante el tiempo que estuvieron aquí. En el punto más álgido de su imperio llegaron a ocupar casi toda la península, a excepción de Asturias y la parte del sur de Francia. Pero espera, ¿qué pasó con los visigodos? ¿Os acordáis que fueron los visigodos los primeros en unificar la península en el siglo VI? Pues bien, desde el siglo VI hasta el año 710 todo fue más o menos bien. Pero ese año un hombre llamado Don Rodrigo decidió que quería ser rey, así que, como no le correspondía serlo, decidió tomar el poder por la fuerza. Como os podéis imaginar, tomar el poder por la fuerza supuso también hacer muchos enemigos y creó una división entre los visigodos. No era un rey querido. El rey Rodrigo fue a defender la frontera con Francia, cuando le informaron de que una tropa de musulmanes comandados por Tariq ibn Ziyad estaban llegando a la península a través de Tarifa, en Cádiz. Así que Raudo movilizó a sus tropas hacia el sur. Ambos bandos se encontraron cerca del río Guadalete y allí hubo una gran batalla que pasaría a la historia como la batalla de Guadalete. ¿Y quiénes eran los musulmanes? Los musulmanes llevaron a cabo una gran conquista, tan grande que se puede comparar con la que hicieron los romanos, y como tal dejó un gran legado cultural, militar y arquitectónico. Pues bien, todo empezó en una pequeña ciudad llamada Meca, en la península arábica, donde el profeta Mohammed, también conocido como Mahoma, empezó a divulgar una religión monoteísta, es decir, una religión que venera a un solo Dios. Esta religión es el Islam. La idea de proclamar una religión nueva no le pareció muy buena a la burguesía de la ciudad de Meca, así que Mahoma se tuvo que marchar y en el año 622 se fue a divulgar su religión y empezó a ganar followers. En el año 630, el profeta Mohammed y su sucesor, conocido como califa, empezaron el proceso de expandir su dominio, así que decidieron volver a Meca y tomar la ciudad. Esta es una de las razones por las que la ciudad de Meca es una ciudad muy importante para la religión musulmana, de la misma manera que Roma es para los cristianos. Tras dominar la ciudad, decidieron seguir expandiendo el Islam por el mundo, así que empezaron a conquistar las tierras más cercanas, y luego las siguientes, y luego las siguientes, y así. Pero no fue una tarea fácil, ya que tuvieron que luchar también contra el imperio persa por el este y el imperio bizantino por el oeste. Este es el imperio musulmán en su momento más álgido, es decir, cuando estaban a tope.
Pero volvamos al tema que nos ocupa. El rey Rodrigo, cuando llegó al campo de batalla, se sentía muy seguro de que iba a ganar, porque tenía muchas más tropas que Tariq ibn Ziyad. Lo que el rey no sabía era que no era un rey querido, y entonces cuando fue a empezar la batalla, 2/3 de sus tropas decidieron abandonarle. Así que de pronto, el que tenía menos tropas era él, así que los musulmanes le dieron para el pelo. Perdió la batalla y se cuenta que murió en el campo de batalla. Este cuadro de Bernardo Blanco en el Museo del Prado representa el momento antes de la batalla. Tras ganar la batalla de Guadalete, Tariq ibn Ziyad y sus tropas decidieron ir directos a la capital del reino, Toledo, ya que hasta que no se conquista la invasión no es total del todo. Pues allí que fue Tariq unos meses después y consiguió tomar la ciudad y hacerse con el poder de la península. Después de la batalla de Guadalete y la invasión del resto del territorio, Hispania se convirtió en Al-Ándalus y formó parte del califato. Un califato es un estado musulmán en el que la persona al mando se llama califa. Desde 1711 a 929, Al-Ándalus fue un emirato, es decir, una parte del califato. El emirato tenía la capital en Córdoba y era gobernado por un emir, que representaba al califato. Como ya os he contado, del año 711 al 929 la península era un emirato, pero en el año 929 un emir llamado Abderramán III declaró que Al-Ándalus era un estado independiente del califato y estableció el califato de Córdoba. Esta organización se sostuvo durante un siglo. No fue un siglo tranquilo, ya que hubo muchas batallas, pero debido a una crisis política, las familias más poderosas de Córdoba decidieron abolir el califato y declarar a Córdoba como república. Esta república estaba dividida en reinos más pequeños llamados taifas, y por eso a este periodo se le conoce como el de los reinos taifas. El hecho de que ahora existiesen muchos reinos pequeños en vez de uno grande suponía que eran más débiles y por tanto más fáciles de atacar por los reyes cristianos. Así que a mediados del siglo XIII y como consecuencia de numerosas batallas entre musulmanes y cristianos que querían recuperar su territorio y volver a establecer el culto a la religión cristiana, los reinos taifas desaparecieron y los cristianos conquistaron mucho territorio, dejando a los musulmanes solo con el dominio del reino de Granada. Este último fue conquistado por los cristianos en 1492 y con ello terminó el dominio musulmán en la península, dando comienzo a la otra edad, la edad moderna. Pero eso ya os lo contaré otro día. La vida en Al-Ándalus. La mayoría de la población se dedicaba a la agricultura y ganadería, ya que era la actividad económica más importante. La ganadería más común eran las ovejas y las cabras. En cuanto a la agricultura, los musulmanes introdujeron la agricultura de regadío, que es cuando los agricultores riegan sus cultivos. ¿Sabías que fueron los musulmanes los que introdujeron el arroz, el trigo y las naranjas en la península ibérica? Pero en esta época también había otras profesiones. Además de los de agricultores y ganaderos, en las ciudades había artesanos que fabricaban productos textiles, objetos con cuero y cerámicas. Los mercaderes vendían estos productos en el zoco, que era como los musulmanes llamaban a sus mercados. La religión más importante era obviamente el Islam, pero los musulmanes no obligaban a nadie a convertirse si no querían, aunque ser musulmán tenía muchas ventajas. Por ejemplo, los musulmanes no pagaban impuestos. Cristianos y judíos eran libres de vivir donde quisieran y venerar al Dios que quisieran, por lo que durante esta época las tres religiones convivieron de manera pacífica. Cristianos y judíos tenían que pagar impuestos y podían dedicarse a la profesión que quisiesen, pero no podían tener autoridad por encima de un musulmán. Es decir, que no podían ser sus jefes, por ejemplo. Debían llevar
una insignia que les identificase y obedecer las leyes musulmanas. Y no podían llevar armas. Así que en esta época sí convivieron las tres religiones de manera pacífica, pero los musulmanes no consideraban a los no musulmanes como iguales. El idioma oficial era el árabe, obviamente, y por eso algunos lugares del sur de España tienen nombre con origen árabe, como por ejemplo Albacete o Almería. Cuando los musulmanes fueron expulsados de la península, nos dejaron unas 4.000 palabras de legado, como por ejemplo albahaca o pantalón. La cultura. Al-Ándalus fue uno de los estados más avanzados del momento. Era el centro de arte, cultura y conocimiento del mundo, y se hicieron grandes avances en medicina, geografía, literatura y filosofía. Pero los musulmanes también construyeron grandes e increíbles templos que se pueden visitar hoy en día, como la Alhambra de Granada y la Gran Mezquita de Córdoba, que si no has visto, te recomiendo que visites. Gracias por su atención. Espero que os haya gustado y que sobre todo hayáis aprendido algo nuevo. ¡Hasta la próxima!